Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por la tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Hoy escuchamos esa autoridad de Jesús que tanto llamaba la atención. Su manera de hablar era distinta. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas eran diferentes a las de los maestros de la ley. En aquel tiempo, los maestros de la ley simplemente lo que hacían era interpretar las escrituras basándose en erudición, es decir, ellos sabían de memoria lo que habían enseñado los maestros antiguos y citaban largamente las explicaciones de los maestros antiguos, repetían lo que otros habían dicho, es decir, no se atrevían ellos, porque no podían, dar una opinión personal distinta que aquella que habían dado los antiguos. Entonces estaban acostumbrados a escuchar esa serie de discursos que no tenían una lógica propia, sino más bien eran citas de otros personajes. Y llega Jesús de una manera muy diferente y habla con la palabra de Dios y se la apropia, es decir, la interpreta con toda autoridad, con seguridad, y además la explica con claridad. Y entonces sorprendía a la gente. Y para mostrar que esa palabra de Jesús, esas interpretaciones de Jesús eran y son realmente genuinas y autorizadas, entonces Jesús dio una orden a aquel demonio que se manifestó, un demonio que estaba oculto, pero delante de Jesús ya no pudo ocultarse más y entonces se manifestó. Se hizo evidente a todos que ese hombre estaba endemoniado, le da una orden y lo expulsa con poder. Y esto es lo que dice esta gente. Y vamos a fijarnos en esta frase que está hacia el final de este pasaje del Evangelio. Dice la gente: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen, es decir, le obedecen. ¿Qué tiene su palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Cristo sigue viva y sigue presente entre nosotros. Y si nosotros nos tomamos en serio la palabra de Cristo, que tiene poder, entonces puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántas personas buscan respuestas en revistas, en la última opinión de tal o cual maestro, psicólogo, experto en coaching? Compran el libro del autor de moda que tiene frases que están, pues eso, en boga, y, y la gente va buscando un sentido a su vida, va buscando una respuesta en todo esto y nos olvidamos que todas esas son palabras humanas, es decir, palabras que no tienen verdadera autoridad, cosas que pasan, que se las lleva el viento, palabras que realmente son ideas pasajeras. Y en cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios que principalmente está en la Biblia, pero no solo. La palabra de Dios, la palabra de Cristo que está en la Escritura, especialmente en el Evangelio, pero también en la palabra de la Iglesia, es decir, en el magisterio, el Papa cuando nos explica el Evangelio,
las encíclicas del Papa, el catecismo que nos explica la doctrina de Cristo, todo eso también participa de la palabra de Dios, aunque no es palabra de Dios en el sentido directo como es la Biblia, pero en realidad tiene el poder de la palabra de Dios porque la explica con autoridad. Y también la palabra de aquellos que anuncian a Cristo autorizadamente y lo hacen en comunión con la tradición de la iglesia. También allí hay palabra de Dios y por tanto es una palabra que tiene autoridad y poder, como dicen aquí estas personas. Y por tanto es una palabra que cambia vidas, una palabra que transforma corazones, que transforma la existencia. ¿Cuántas veces llevamos años buscando eh, pues cambiar algo en nosotros, algo que no va bien? La palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de dos filos, dice la carta a los Hebreos. Por tanto, pidámosle al Señor que todos los días nos acerquemos a su palabra con fe, porque puede ser que hemos escuchado 1000 veces las parábolas, los pasajes del Evangelio, los pasajes de la Biblia, pero tal vez nos ha faltado fe para darnos cuenta que es una palabra viva, no es una palabra del pasado, que es una palabra de Dios, no es una palabra humana. Y entonces cuando caemos en cuenta de la autoridad y el poder de esa palabra y nos dejamos arrastrar por esa fuerza, entonces somos transformados, somos salvados, somos liberados.